recibimos la siguiente pregunta en nuestro canal de YouTube Inspira y dice así: ¿cómo manejaste tú su indiferencia total hacia ti y tus hijos? ¿Cómo enfrentaste la traición, ausencia, abandono y maltrato por parte de él? ¿Y cómo pudiste proteger de todo esto tu corazón y el de tus hijos? Amada suscriptora, por mucho tiempo yo manejé el dolor con venganza. Lo que Daniel me hacía, yo se lo retribuía con contención, con amargura y con falta de perdón. Hasta que yo toqué fondo, en donde Dios me mostró que lo que yo estaba haciendo una y otra vez no estaba llamando la atención de mi esposo y mucho menos cambiándolo, fue donde Él me llevó a su palabra para poder yo entender qué era lo que había hecho que se endureciera tanto el corazón de mi esposo y el mío. Y hoy te quiero compartir esa escritura. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 18. Dice: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen obscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Dios me mostró que en nuestro corazón hay tres deseos centrales: el deseo del poder, el deseo del control, y que es el deseo del control, el deseo de la gloria, que es el deseo de sentir amado y las experiencias físicas, y el deseo de la honra, el qué es lo que dicen los demás de mí. Y en cuanto a uno de los tres, o los tres, cuando son lastimados a lo largo de las etapas de nuestra vida, nuestro entendimiento se entenebrece por causa de esas heridas. Y entonces nos encaminamos a una agenda totalmente egoísta, en búsqueda de amor, en búsqueda de venganza, cualquiera que sea lo que sacia esas heridas. Y yo entendí entonces que al yo ponerme de acuerdo con mi esposo en ese entendimiento entenebrecido, ni él ni yo íbamos a salir de ese círculo vicioso. Mas sin embargo, Dios me tomó de la mano y me indicó que Él primero sanaría mis heridas para quitarme ese velo de mis ojos, y entonces yo pudiera ver a mi esposo con los ojos de amor con que Jehová de los ejércitos lo ve a él, y entonces yo podría interceder por él con un corazón sano. Fue ahí donde yo entendí que lo que hacía mi esposo no era por cuestiones de que si él me había dejado de amar o si él estaba tratando de ser feliz con otra persona. Yo entendí que él estaba siendo esclavo del enemigo. Y con esto no vengo a justificar sus malas decisiones, sino para yo poder entender cómo es que Dios nos ve a nosotros, personas tan pecadoras, que en la cruz Él envió a su Hijo Jesús por nuestros pecados, siendo Jesús santo y sin pecado. Fue entonces que yo empecé a verlo como una víctima más del enemigo. Y te quiero llevar a la palabra de Dios en Romanos, capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 16. Dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Aquí en esta escritura fue donde yo tuve que tomar la elección a qué equipo yo iba a formar parte. Y esto fue lo que me ayudó a explicar y guardar el corazón de mis hijitos, de que cuando nosotros somos una familia es porque Dios ha unido a un equipo. Y si cae uno, dice la palabra de Dios, está el otro para levantarlo en oración, para interceder, para que a través de mi oración el Espíritu Santo haga su parte, Jesús que ya hizo la suya, y todos en una sola familia podamos llegar a ese propósito por el cual el Señor nos ha creado y nos ha unido como un equipo. Fue ahí donde yo entendí que sí, habíamos sido abandonados, habíamos sido rechazados, pero como ayuda idónea de mi esposo,
Yo estaba ahí en este momento de vulnerabilidad, en este momento en donde él había tropezado, no para terminarlo de hundir con la dureza de mi corazón y la falta de perdón, sino con el privilegio que Dios me había dado como una intercesora. Y al ver mis hijos esto en mí, ellos empezaron a imitar eso. Ellos extendieron la gracia y perdón con el que el Padre nos había dado a nosotros hacia su Padre, quien tanto lo necesitaba. Espero que esto haya contestado tu pregunta, mi amado.